El día de hoy vamos a abordar el tema del discernimiento. Hemos estado dialogando sobre la necesidad de ir entendiendo que el Señor es nuestro refugio y que al final Él es quien nos guarda y nos libra de todo mal. Lo hemos explicado de varias maneras a través de la Escritura. Ayer lo explicamos a través de la recámara del refugio. Todos aquellos que se conectaron con nosotros el día de ayer, pues saben de lo que yo estoy hablando. Pero nosotros tenemos que luchar, hermanos, para seguir discerniendo lo que está aconteciendo en este tiempo. Amén. Porque es importante que la iglesia esté activa, la iglesia esté al pendiente de las cosas que están aconteciendo, porque es necesario que nosotros como iglesia pues tengamos conocimiento. Amén. Vamos a orar a papá entonces para poder entrar a esta palabra que sé que va a bendecir nuestras vidas. Amén. Oremos al Padre. Todos ahí, por favor, donde están, oremos al Señor. Padre, te quiero agradecer porque me permites una vez más ya el poder conectarnos en línea con todas las familias que hoy están conectadas. Papito lindo, te lo agradezco este medio que nos has dado en este tiempo. Sé que nos estás enseñando algo y seguiremos aprendiendo lo que tú nos quieres seguir enseñando. Hoy queremos agradecerte por todas las familias que ya están conectadas, que ya están bien dispuestas a recibir esta palabra y poder ser ministrados. Ayúdanos, a papito lindo, a que cada día podamos ser mejores, te podamos servir con todo nuestro corazón y que esta palabra venga a edificar la vida de los que hoy me escuchan. Por favor, ayúdanos, porque sabemos que solo de ti proviene la ayuda. Papito lindo, quita de nuestras vidas, es lo que hemos estado hablando en estos últimos días. Quita los miedos, quita los temores, porque sabemos que en ti está nuestra esperanza y en ti está nuestra confianza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra te la damos a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, amados, privilegio de poder estar una vez más con ustedes. Agradezco a todos los siervos que se conectan, familias. No te olvides que es importante alimentar nuestro espíritu. Estamos, hermanos, yo estoy feliz porque estamos ya por culminar esta otra semana y hemos estado todos los días interactuando con ustedes porque me alegra ver que interactuamos, porque ustedes responden a una palabra que el Señor ministra su corazón, ministra tu espíritu, ministra su fe, y eso es hermoso. Hay no nos miramos literalmente hablando, pero sí a través de los mensajes, a través de lo que ustedes escriben también, nos damos cuenta pues que está recibiendo la palabra, que está nutriendo su fe, y agradezco al Señor por eso. Vamos a entrar a nuestro tema de hoy y vamos a hablar un momento sobre el discernimiento, para que nosotros podamos ir entendiendo más las cosas que están aconteciendo y guardarnos, por supuesto, de todo mal y de todo peligro. Vamos por favor a un texto que sería Segunda de Crónicas, en capítulo 12. Vamos a arrancar con el libro de Crónicas, por favor, perdón, dije segunda y es Primera de Crónicas, capítulo 12, por favor. Hay un versículo ahí que es un texto que algunas veces lo hemos leído y que es necesario que hoy pues lo leamos una vez más para poder platicar y enseñar la Escritura. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas 12, 32. Muy bien. Amados, dice la Escritura de la siguiente manera. Aquí estamos hablando de los hijos de Isaacar. Dice la Biblia que los hijos de Isaacar eran 200 principales. 200 principales, pero me impresiona la siguiente palabra que está ahí, si usted puede ver, es
entendidos. O sea, habían de los hijos de Isaacar, ¿oyeron? Habían 200 principales que ellos eran entendidos en los tiempos, ¿de acuerdo? Cuando la Biblia me dice a mí que ellos eran entendidos, me está diciendo que ellos podían comprender, ellos tenían una inteligencia, ellos tenían sabiduría, ellos tenían prudencia. Cuando la Biblia habla que ellos eran entendidos, eran personas que sabían comprender, que sabían entender el tiempo que estaban viviendo. Así que eran 200 personas de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, dice, seguimos el texto, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esto me bendice mucho, hermanos, porque si ellos eran entendidos para saber los tiempos, por eso es de que Israel, dice el texto, debía hacer cuyo dicho seguían. ¿Por qué? Porque ellos entendían y daban dirección. Yo le pido al Señor que la iglesia que el Señor me permite a pastorear, que seamos de esos hijos de Isaacar, con esa unción, con ese espíritu de ser entendido en los tiempos que nosotros estamos viviendo, porque es importante que nosotros podamos ser esa clase de hijos entendidos en lo que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Hay un texto más que quiero amarrar con el texto de Crónicas, que sería Esther, capítulo 1, verso 13. Por favor, Esther, capítulo 1, en su verso 13, lo vamos a ver de la siguiente manera. Mire, y ponga atención, dice Esther 1:13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces, oiga bien, entonces el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros. Oiga bien, el rey consultó de inmediato con sus sabios consejeros, quienes conocían todas las leyes y costumbres persas, porque siempre les pedía consejo. Entonces, si usted se da cuenta aquí, estamos hablando, por ejemplo, Basti no quiso llegar cuando el rey la llamó. Entonces el rey llama a sus consejeros porque el rey quiere tomar una decisión, pero antes de tomar una decisión, lo que el rey hace es llamar a sus consejeros y les pide que les digan qué hacer con relación a lo que ha acontecido. Y los consejeros pues le dan una instrucción qué hacer y al final lo hacen. Pero como yo estaba hablando de 1 de Crónicas 12, en su verso 32, sobre los hijos de Isaacar, que ellos eran 200, dice que eran principales y eran entendidos en los tiempos. Es decir, ya hablamos que la palabra entendidos es una persona que comprende, una persona que tiene cordura, que entiende, que tiene inteligencia, que es prudente, que tiene sabiduría. Y yo le decía hace un ratito, yo le pido al Señor que la iglesia que pastoreamos, que sea una iglesia que aprenda a seguir discerniendo los tiempos, porque, hermanos, es importante que nosotros aprendamos a distinguir qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene para tener una vida de rectitud delante de Dios, ¿de acuerdo? Voy a repetir, nosotros como hijos de Dios necesitamos distinguir o discernir lo que es conveniente y lo que no es conveniente, para que al final, hermanos, nosotros podamos tener una vida recta delante de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros no ser engañados o no ser llevados por las artimañas del enemigo. Por eso es de que nosotros tenemos que ser entendidos también para no ser desviados de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Se recuerda usted que cuando Dios le dijo o le dio la oportunidad a Salomón, le dijo a Salomón, pide qué es lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar? Vayamos a esa petición que hizo Salomón y fue Primera de Reyes. Si usted puede ir conmigo, primer libro de Reyes, capítulo 3, en su verso 9. El Señor le pide, oiga bien, le dice en el caso de Salomón, le dice, ¿qué quieres? Y mire lo que pide Salomón, usted ya lo sabe, pero miremos el texto. Dice así,
Da pues, oiga bien lo que pide, da pues a tu siervo, un corazón que, un corazón entendido. Mire lo que está pidiendo Salomón. Salomón está pidiendo un corazón entendido. Pero ¿para qué está pidiendo un corazón entendido? Él está pidiendo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. ¿Oyó bien? Un corazón entendido para poder juzgar a tu pueblo, y lo otro es para discernir. Oiga, este es nuestro tema de hoy, ¿verdad? El discernimiento. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Oyó? Es decir, que él está pidiendo un corazón entendido para juzgar al pueblo, pero está pidiendo para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Dice, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? O sea, no se puede gobernar si no hay discernimiento. No se puede gobernar si no hay un corazón entendido. Así que yo pido a todos los que me escuchan, para poder ser un buen gobernante, un buen padre de familia, y poder gobernar bien, necesitamos corazón entendido, pero necesitamos discernimiento. Y ya dijimos que discernimiento tiene que ver con prudencia, con sabiduría, y lo necesitamos, hermanos, porque nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. De esa manera vamos a desarrollar una vida recta delante de Dios. Si nosotros decimos, esto no es bueno, esto no agrada a Dios, esto sí agrada a Dios, esto sí es bueno, esto sí tengo que hacer. Así que cuando tú logras entender y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, vas a tener una vida recta delante de Dios, porque creo que sabiamente se tomarán decisiones para el bien nuestro y el bien de la familia. Hermanos, de esa manera nosotros podemos discernir. Cuando nosotros tenemos un corazón entendido, cuando nosotros tenemos sabiduría, nosotros podemos discernir el bien del mal. Claro que se puede discernir. Muy bien, en ese punto, nuestras facultades o nuestros sentidos espirituales son los que se comienzan a desarrollar, porque nosotros tenemos sentidos naturales que usted y yo los conocemos, como el tacto, la vista, el olfato, son sentidos naturales. Pero la iglesia también tiene que operar en los sentidos espirituales, que ese sería el hombre espiritual. Ahí tenemos nosotros que desarrollar un discernimiento del bien y del mal, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, mis amados. Pues creo que debemos de discernir que este es un tiempo para tomar buenas decisiones y poder agradar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Vayamos rápidamente para que usted vea que se necesita ejercitar nuestros sentidos espirituales. Entonces sí se necesita ser expertos en discernir los tiempos, se necesita tener un corazón entendido. El libro de Hebreos, por favor, capítulo 5, Hebreos 5, verso 14. Y qué importante es conocer entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Hebreos 5, 14, oiga bien, dice así: pero el alimento sólido, si usted va conmigo a Hebreos 5, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, dice, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿oyó? Tienen los sentidos. ¿Cómo tienen los sentidos? Ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Me entiende? Esa palabra sentidos ejercitados, o sea, tienen los sentidos ejercitados. Cuando usted busca la palabra ejercitados, significa practicar, ¿verdad? Se necesita ejercitar, habituar. Es decir, que los sentidos se deben de ejercitar. Si tú no ejercitas tus sentidos, entonces no se van a desarrollar espiritualmente hablando. Es como yo decía ayer, si tú no preguntas, no te responden. Si tú no llamas, no te van a abrir. Si no te van a contestar, perdón. Y si tú no tocas, pues nadie te va a abrir. Es decir, que si tú quieres algo y vas a la casa de alguien, vas a tocar hasta que abran la puerta.
Así que nosotros tenemos que ejercitar. Ahora, ¿por qué? Porque debemos de crecer en nuestros sentidos. ¿Pero para qué, pastor? Para poder discernir, hermanos, entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Te voy a dar un ejemplo. Mira, hoy por hoy el Señor nos permite a nosotros poder transmitir en línea, en vivo. Hoy lo estamos haciendo. Ahora, escúchame lo que te voy a decir. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y no solo lo estamos haciendo para la iglesia que yo pastoreo, sino que si tú te has dado cuenta, hay muchos hermanos o personas que no son de nuestra congregación, pero que la palabra de Dios les edifica y los está alimentando, pues se están conectando con nosotros. Así que nosotros estamos llegando a muchas más personas aparte de nosotros como iglesia. Es decir, que cuando nosotros nos exponemos a este tipo de transmisión, nos vamos a dar cuenta que hay personas que van a compartir lo que nosotros enseñamos y otras personas que no van a compartir lo que nosotros enseñamos. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre quién es bueno y quién no es bueno con relación a los comentarios que hace o dice. No sé si me doy a entender. Eso es importante que tú y yo lo entendamos. Por eso es de que nosotros tenemos que tener conocimiento, y es lo que yo te hablaba ayer y te decía, hay que ir a la recámara del banquete. ¿Por qué? Porque vas a alimentarte más de la palabra, vas a recibir más de la palabra, y eso te va a ayudar a poder seguir ejercitándote en las cosas de Dios. Así que nosotros nos exponemos para que muchos nos escuchen, muchos escuchan nuestras prédicas. Una de las primeras prédicas que comenzamos a dar hace como 2 semanas atrás, creo, ya llevan como 1,200 o 1,300 reproducciones. Es decir, que mucha más gente está viendo los videos, pero tenemos que nosotros poder discernir, porque a veces vendrán comentarios que no van a ir en pos de lo que nosotros estamos enseñando. Podría ser que tiene otra manera de pensar. Por eso nosotros tenemos que aprender, óyeme bien lo que te estoy diciendo, nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que no es bueno, entre el bien y el mal, y no caer nosotros al final en el mal, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Por eso hoy que estamos a través de las redes nos exponemos, mis amados, nos exponemos a que digan cualquier pensamiento, porque nosotros no podemos limitar el pensamiento de las personas, pero pedimos al Señor que la palabra pueda llegar al corazón de muchos y los pueda bendecir y edificar. Por esa razón yo te estoy enseñando sobre la palabra discernir, porque tú tienes que ejercitarte, sobre todo en este momento que nosotros estamos transmitiendo a través de esta plataforma de Facebook Live. Nosotros estamos exponiéndonos y tú debes de tener discernimiento para saber qué es bien y qué no es bien, para poder seguir adelante y agradar al Señor. Para eso tenemos que entrenar. La Biblia dice ejercitar. ¿Qué hay que ejercitar? Pues los sentidos espirituales, que es importante que nosotros lo podamos comprender. Muy bien, vimos Hebreos capítulo 5, verso 14. Ahora miremos Primera de Corintios capítulo 3, por favor. Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios capítulo 3. Verso 1 y 2. Es algo que el apóstol, por ejemplo, hablaba acá en este texto a los de Corinto, y decía de manera, hermanos, no puedo hablarles como espirituales. Es decir, que el apóstol quería dar ciertas revelaciones, ciertas palabras maduras a la iglesia de Corintios, pero dice, yo no puedo hablarles. ¿Pero por qué? Porque todavía hay una especie de carnalidad en ustedes. Entonces, mientras haya carnalidad, mientras haya en ustedes sean como niños, yo no puedo hablarles a ustedes con respecto a palabras sólidas que puedan edificar su vida. En base a esto, por eso nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, hay personas que nos escuchan a nosotros, que sus sentidos se han ejercitado un poco más, otros no los tienen ejercitados. De esa manera, nosotros como hijos de Dios debemos, en nuestro caso, debemos de ejercitarnos para que nuestros sentidos estén bien ejercitados y podamos recibir la palabra de Dios que al final bendice nuestras vidas. Amén. Muy bien.
Yo quiero que sigamos entonces. Veamos, por favor, esta palabra discernir. Aprendamos un poquito de la palabra discernir, ¿de acuerdo? Para aprender de la palabra discernir, entonces esta palabra discernimiento, esta palabra está compuesta de dos palabras que no mucho sé hablar el hebreo ni el inglés, ¿verdad? Pero ahí tratamos de poder trasladar esta palabra. Entonces, esta palabra de discernimiento está compuesta por dos palabras griegas. La primera palabra, escuche bien, es anacrino. Anacrino. Y la segunda es diacrino. Estas dos palabras se usan en el hebreo para decir discernimiento. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir. Entonces, ¿qué significa la palabra? Yo le estoy enseñando, así que abra su mente y su corazón. ¿Qué significa la palabra anacrino? La palabra anacrino significa distinguir. O sea, oiga bien, pues significa distinguir. 1, 2, la palabra anacrino significa separar con el fin de investigar. ¿Escuchó? Separar con el fin de investigar. Eso es algo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo. La iglesia no puede recibir todo y decir amén, amén, amén. No puede recibirlo de ninguna manera. Por eso la palabra discernimiento tiene que ver con la primera palabra, que es anacrino. Y esta palabra es, 1, es distinguir. Número 2, es separar con el fin de investigar. Eso es importantísimo que nosotros lo entendamos. La iglesia debe de ejercitar sus sentidos espirituales. ¿Y cómo la iglesia va a ejercitar sus sentidos espirituales? Lo va a ejercitar a través de la investigación. Cuando tú te metes a investigar por el Espíritu de Dios, porque acuérdate que hay, por ejemplo, pero tal vez hay teólogos que en algún momento podrían ver esta enseñanza y hay algunos que dicen, por ejemplo, que el canon bíblico, por ejemplo, ya se cerró. Cuando hablamos del canon bíblico estamos hablando de la Biblia. La Biblia ya se cerró, ya no hay más revelación, ya no hay más palabras proféticas. Hay muchos que dicen ya no más, ya todo está metido en la Escritura, porque el canon ya se cerró. Pero en mi punto de vista como pastor, a mí me dice la Biblia, oiga bien, a mí me dice la Biblia, oiga, lo que ojo no ha visto y lo que oído no ha escuchado, es lo que Dios quiere revelar a su pueblo. ¿Se dio cuenta? Es decir, que Dios quiere entonces traer más revelación a su pueblo. Pero si nosotros nos encerramos en el canon bíblico, entonces no vamos a aceptar la demás revelación que Dios trae para nuestras vidas, porque Dios trae revelación. Por ejemplo, hay un texto que dice en los profetas mayores del Antiguo Testamento, dice: hará algo Dios, oiga bien, hará algo Dios sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Pues Dios trae revelación de las cosas que acontecen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis amados? Y espero en Dios que esta palabra pues venga a nutrir su espíritu. Que nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos para poder investigar y poder hacer una separación entre aquellas cosas, hermanos, que en algún momento se dicen, como lo que dije, que hay muchas personas muy estudiosas que, por ejemplo, dicen el canon bíblico se cerró y ya no hay más revelación. Eso es lo que ellos dicen, pero la Biblia a mí me dice que Dios tiene mucho más que decirnos y mucho más que revelarnos. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Nosotros tenemos que investigar más para separar entre lo que es bien y lo que es mal. Hoy que nosotros estamos usando la plataforma de Facebook y seguiremos usándola después que salga todas las restricciones que se han dado, nosotros seguiremos haciendo grabaciones en vivo, seguiremos anunciando la palabra del Señor, pero debemos de tener la palabra anacrino, es decir, que nosotros debemos de distinguir y debemos de separar con el fin de investigar. No todo lo que te digan a ti, eso es así y así es. No, sobre todo cuando se trata de los principios establecidos por la palabra del Señor. Entonces tengamos mucho cuidado y ustedes ahí
sean anacrinos, es decir, aprendan a distinguir, aprendan a separar con el fin de investigar, porque hay muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, hay hermanos incluso cristianos que agarran conceptos que están fuera del contexto bíblico para en algún momento imponerlo. Entonces, y le llaman a muchas cosas, esto es pecado, esto no es así, esto no es de Dios, muchas cosas que acontecen. Pero yo le estoy enseñando a la congregación que pastoreamos que debe de aprender a discernir, debe de tener anacrino, es decir, debe de distinguir y debe de separar con el fin de investigar. Hay una palabra más, la palabra anacrino. También está la palabra crino. No estoy hablando de diacrino. Espero en Dios no confundirlo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo abra su mente un poquito más para recibir esta palabra. La palabra anacrino también se compone de una palabra que es crino. Y esa palabra crino también significa examinar exhaustivamente. ¿De acuerdo? Entonces, anacrino es distinguir o separar con el fin de investigar. La palabra crino es examinar exhaustivamente. ¿De acuerdo? Porque la palabra ana es un intensivo. Es ana, intensivo, ¿me entiende? Es decir, te tienes que meter en un intensivo para poder escudriñar, para poder exhaustivamente investigar. Porque si no, mis amados, cuando vamos a ver, mucho cristiano es llevado por cualquier viento de doctrina, pero es llevado tan fácil. ¿Por qué razón? Porque no tiene discernimiento. Así que yo le estoy hablando a todos aquellos que me escuchan, a los que el Señor me permite pastorear también, y a los que vamos a estar pastoreando a través de las redes sociales, porque lo vamos a estar haciendo de esa manera. Quiero decirte de parte del Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero decir hoy que tú debes de pedir al Señor esa palabra, discernimiento, para que tú no seas desviado de cualquier viento de doctrina. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo comprendamos. Muy bien, sigamos. La palabra, vimos crino, que es examinar exhaustivamente. Te dije, la palabra ana es intensivo, es decir, que la iglesia debe de estudiar Biblia. Así que por favor, dile al hermano que tienes a la par, hermano, dile, métete a estudiar más Biblia, métete a investigar más Biblia, pero con el fin de poder practicar la palabra del Señor y cumplir los principios que están establecidos de parte del Señor. Sobre todo, métete a investigar en este tiempo, por el tiempo que estamos viviendo. Tú sabes que estamos viviendo en principios de dolores. Principios de dolores, están las plagas, ¿verdad? Están las pandemias, es algo que Jesús dijo. Acuérdate que las profecías en proceso tienen que ver con sellos, con trompetas, con copas de ira. Es decir, que tú tienes mucho por qué investigar y poder alimentar tu espíritu y creer que nuestra redención está cerca y que Jesucristo viene por una iglesia que se está preparando, una iglesia anacrino, una iglesia crino, que está examinando exhaustivamente todo lo que está pasando para ponerse alerta, ¿me entiendes? Por eso es de que cuando nosotros leímos en Primera de Crónicas, si tú te recuerdas, me ayudas, Primera de Crónicas 12:32, si tú vas a Primera de Crónicas 12:32, decíamos ahí, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Entonces, profetizo sobre la congregación que pastoreamos, que sean entendidos en los tiempos que estamos viviendo, que es tiempo de discernir qué es lo que tú estás haciendo, si bien o mal. Y si estás haciendo bien, pues sigue haciendo las cosas bien para la gloria del Señor, porque es importante que nosotros podamos avanzar en las cosas del reino del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la palabra anacrino, para dar una conclusión a la palabra anacrino, en otras palabras sería examinar, escudriñar, interrogar. ¿Ok? Otra vez, examinar, escudriñar, interrogar. ¿Ok? Es decir, celebrar una sesión judicial. Oiga bien, los hermanos que saben de leyes, que estudian abogacía o leyes, van a entender esto. Es decir, en otras palabras, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Eso es anacrino. No sé si lo lograste entender. Es decir, que
el profesional en leyes, antes de ir al juicio, ¿qué debe de hacer? Él debe de tener una reunión porque antes de llegar ante el juez, tiene que preparar todo, ¿me entiende? Entonces tiene que examinar las pruebas, tiene que ver las pruebas, tiene que ver de qué se acusa. Es decir, que se debe de hacer una investigación exhaustiva para que cuando vayan a juicio al final, pues el cliente que él está defendiendo lo absuelvan de algo si lo están acusando injustamente. Creo que sí están entendiendo, ¿verdad, mis amados? Me volví un poquito poético hoy con ustedes, pero es importante que ustedes comprendan esto. Así que concluyo con anacrino. Ya dije, anacrino sería entonces celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Por eso usted y yo, antes de dictaminar algo, de decir algo o de hablar algo, primero hay que examinar exhaustivamente para después hablar. Entonces ya cuando alguien va al juicio propio, va con todo el conocimiento con relación al caso que va a defender. Miremos por favor el texto, no sé si ya lo vimos, 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 2, primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 14. 1 Corintios 2, 14. Por favor, atención, pues atención. Si está conmigo, dígame amén, por favor. Muy bien, dice así. Oiga bien, dice 1 Corintios 2, 14. Siempre en la palabra anacrino dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, ayúdenme por favor, ¿cómo se han de discernir? Espiritualmente, ¿de acuerdo? Es decir que cuando nosotros hablamos de la palabra discernimiento, óigame bien, cualquier persona que nos escuche y camina en la vida natural, cuando uno enseña o explica Biblia, no la va a entender. ¿Por qué? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para poder percibir lo del Espíritu, necesita necesariamente tener un discernimiento espiritual. Si alguien me está entendiendo, diga amén. Pues amén, amén, por fe, que usted es un hombre y una mujer de que va a comenzar a ser un anacrino, es una persona que va a meterse más a la escritura. Se necesita mucho, y yo se lo estoy diciendo como su pastor, porque no quiero que usted me termine desviado y me termine yéndose en cualquier otro lugar, menos sirviendo al Señor. Eso no sería grato, porque es volvernos atrás, es una apostasía, es darle la espalda a Dios. Entonces, no, ya pusimos nuestras manos en el arado, hay que seguir caminando y hay que seguir adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, así que se han de discernir, como dijimos, espiritualmente. Le voy a dar un texto para que usted vea, en Lucas capítulo 23, versículo 14. No sé, lo que quiero mostrarle aquí es la palabra anacrino con relación a este texto en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: y anunció, oiga bien, su veredicto: me trajeron a este hombre porque ¿por qué lo acusan de encabezar una revuelta? Oiga bien, detenidamente lo he examinado, diacrino, al respecto en presencia de ustedes, y lo encuentro, ¿qué dice? Y lo encuentro inocente. Mire, aquí estamos viendo a Pilato, ¿sí? Pilato llamó, si usted mira el verso 13, por favor, usted se va a dar cuenta, dice el verso 13, entonces Pilato llamó a los principales sacerdotes, óigame bien, a los principales sacerdotes y a los otros líderes religiosos junto con el pueblo. Escuchó, sacerdotes y líderes religiosos. Ahora mire lo que dice Pilato en el verso 14. Dice en el verso 14, y anunció su veredicto, Pilato, y dice:
me trajeron a este hombre, es decir, a Jesús. ¿Por qué lo acusan de encabezar una revuelta? Oiga bien, mire de qué lo están acusando. Oiga qué dice Pilato. No es cristiano, hermanos. Míreme y escúcheme que se lo voy a decir y que el Señor ahí lo exhorte en este momento. Hay mucha gente que no es cristiana, pero que estudia más la Biblia que el mismo cristiano. ¿Escuchó eso? Diga conmigo, ¡au! Diga conmigo, ¡au! Esa me dolió, diga. Porque hay personas, hermanos, que no sirven a Dios, que no buscan a Dios, pero hacen sus investigaciones en la Biblia, hermanos, que es increíble, que no las pueden entender, porque no, ya explicamos en el texto anterior que solo se pueden entender espiritualmente hablando, no natural, pero hacen unas investigaciones, hermanos, qué tremendo eso. Cuando nosotros los cristianos deberíamos de investigar más la palabra de Dios para cometer menos errores en nuestro caminar cristiano, ¿de acuerdo? Entonces dice el texto, y anunció su veredicto, me trajeron a este hombre, ¿por qué lo acusan de encabezar una revuelta? Oiga, dice, detenidamente, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, dice, detenidamente lo he examinado. Mire lo que hizo Pilatos. O sea, hizo una examinación exhaustiva, hizo una investigación. O sea que Pilato, antes de mandarlo a juicio, primero lo examinó exhaustivamente. Y cuando dice, detenidamente lo he examinado, al respecto de que lo estaban acusando, dice, en presencia de ustedes, y lo encuentro. ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo lo encuentra? ¿Ah? Lo encuentro inocente. Por eso es de que Pilatos no dio un veredicto a Jesús. No, Pilatos no lo hizo. Porque cuando exhaustivamente Pilatos investigó exhaustivamente, le hizo preguntas claras, y escúcheme bien, y lo encontró inocente, entonces Pilato le dijo, señores, perdónenme, pero mire, tráiganme agua, por favor, tráiganme agua, me voy a lavar las manos, porque, perdónenme, pero este hombre es inocente. Entonces, ¿qué hace Pilatos? Pilatos lo que hace es, ahora estos sacerdotes y los líderes religiosos, ahora ¿a dónde lo llevan? ¿A dónde cree que lo llevan? Se lo llevan, en el verso siguiente, se lo llevan a Herodes. Y si usted mira a Herodes llegó a la misma conclusión. Si usted mira el verso 15, por favor, el verso 15, vamos al verso 15, mis amados. Dice el verso 15, Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Perdón, entonces miramos aquí. Herodes lo examinó exhaustivamente. No encontró nada. Se lo da a Pilatos. Pilatos lo examina. Tampoco encuentra nada. Y así lo llevan para acá, para allá. Pero ¿qué hacían esto en el caso de estos gobernantes? ¿Qué hacían? Hacían una investigación exhaustivamente. Es algo que la iglesia no está haciendo en este tiempo, hermano. ¿Sabe qué es la iglesia? Y perdón que lo diga, pero la iglesia en este tiempo solo está en su dolencia, en su adolecer de sus emociones almáticas. ¿Me entiende? Que ya no aguanto, que no quiero seguir, que quiero retroceder, que Dios mío, y si me muero, y si me pasa el COVID-19. Hermanos, la iglesia no debe de estar enfocado en ello. Métete en la recámara del banquete, métete en la recámara de la intimidad, métete en la recámara del refugio, en la peña, en la roca, para que se te diga qué debe de ser. Profetizo que en este tiempo que estamos viendo, un tiempo donde Dios te siga hablando a tu corazón y que siga inquietando tu corazón para que te vuelvas más a Dios y más a la Escritura, y que seas un hombre o una mujer que aprenda a discernir el tiempo que se está viviendo. Importante lo que le estoy hablando en este momento. Amén, mis amados. Nosotros necesitamos entender que como hijos de Dios necesitamos seguir haciendo las cosas bien. Así que dile al que tienes a la par, amado, hay que hacer las cosas bien, dile, en el nombre de Jesús. Muy bien. Aleluya. Entonces quiero que sigamos. Miremos la siguiente palabra. Yo creo que ya le di un poquito de fuerza ahí a la palabra anacrino, que tiene que ver con discernimiento, y le di el ejemplo de Pilatos, de Herodes, con relación a Jesús. Así que vuélvete en un anacrino de la Escritura, y que el Espíritu Santo te
te pueda guiar también. Miremos la siguiente palabra para poder entender el discernimiento, ¿de acuerdo? Discernimiento. La siguiente palabra sería diacrino. Esa palabra, escúcheme bien, entiéndase, la palabra diacrino es separar, es, oiga bien, discriminar. Escuche lo que estoy diciendo. Escuche, siguiente, aprender discriminando, determinar, decidir. Oiga, por favor, porque prácticamente la palabra diacrino tiene que ver con discernir para tomar una decisión. Y eso es lo que hizo en el caso de Pilatos y Herodes. Hizo anacrino, hizo una investigación exhaustiva y determinó, dio una decisión y dijo: yo me paro en esto. Por eso nosotros necesitamos el diacrino también. ¿Por qué necesitamos diacrino? Es decir, ¿por qué nosotros necesitamos determinar y decidir? Se lo voy a explicar. Porque hay mucha gente que como no tiene el discernimiento, entonces no haya qué hacer. No decide, ¿me quedo o me voy? Porque no sabe discernir. Mire, hay mucha gente, personas que llegan a la iglesia, ¿verdad? Y como no logran investigar y meterse para poder discernir espiritualmente, entonces en la iglesia estoy viendo si me favorece la iglesia o no me favorece. No lo mire. Es que no se trata de ver, estoy viendo, si me conviene me quedo. Es que la iglesia, el cristiano no es si conviene o no conviene. Si el Señor nos llama a morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, a la arrogancia y a poder servirle a Él. Pero la palabra diacrino es la palabra donde uno separa. Es la palabra donde uno hace la referencia y dice: ok, yo aquí determino y aquí decido. Es decir, o aquí me quedo o me voy. Pero no podemos, por eso es de que hay que discernir. Por eso hay mucha gente que es impredecible en su vida porque no examina exhaustivamente, no tiene diacrino, entonces no determina, no decide. Ahí sigue. ¿Quiere que lea un ejemplo? Le voy a dar un ejemplo de noviazgo. Un ejemplo de noviazgo. Mire pues, perdón por dar el ejemplo de noviazgo, pero muchos jóvenes que están entre los 18, 19, 20 años, cosas que ya son mayores de aquí en nuestra nación, pero en el noviazgo como que si estuvieran jugando. O sea, sí o no, me quedo o no me quedo, me conviene o no me conviene, es que es brava, ¿verdad? Es que es enojada, o es que es enojado, es que ¿qué hago? Y solo se pregunta, ¿qué hago? Así está, los noviazgos muchas veces son así: a ver, ¿me conviene sí o no? Pero es que él está aquí, yo estoy allá, es que no me gusta esto. No es si me conviene o no me conviene. ¿Qué hay que hacer? Hay que tener, escúcheme bien, anacrino, crino y diacrino. Perdón por decir eso. Es decir, que en lugar de estar diciendo me conviene o no me conviene, ¿verdad? Tú tienes que tener un diacrino, es decir, determina y decide, me caso sí o no, punto, y por qué y por qué no. Pero entonces aquí que investiga. No te estoy diciendo que contrates a un detective privado para investigar a tu novia o a tu novio, para que me comprenda. Es decir que, entonces si tú dices, ¿qué hago? Es que yo miro que, entonces métete a investigar más. Y al final, si te metes a investigar exhaustivamente sobre la vida de quien es tu novia, al final tendrás un diacrino y vas a decir, con ella me quedo. Porque tú la investigaste y determinaste: lo que me decían de esta persona no es cierto. Lo que me decían de esta persona no es así, porque yo ya tuve un diacrino, yo ya investigué, yo ya determiné que ella no es así, porque mucha gente no investiga exhaustivamente, sino que solo señala. Mire, no se vaya con aquella persona porque es creída usted. ¿Y por qué es creída? Porque mire, no habla usted. Sí, pero ¿por qué no habla? Porque tal vez tú no le hablas también, y tal vez la otra persona está diciendo de nosotros mismos que nosotros somos creídos, ¿va? Nos estamos tirando la chibolita, aquel creyó creído, dos creídos, y al final, ¿pero por qué? Porque nosotros no podemos determinar, no podemos dar un dictamen
si no hay un diacrino antes. Y eso te lo voy a trasladar a la iglesia. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Por falta de conocimiento bíblico y por falta de ejercitar los sentidos espirituales, dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, se juzga mucho, ¿me entiendes? Se juzga mucho, se juzga que si hace eso, ¿por qué lo hace? Es que esto no debería de ser así. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que se juzgan mucho en la iglesia es con relación al ambiente financiero. Que por qué se diezma, que por qué se ofrenda, que por qué se da esto. Pero eso no debería de ser, esto debería ir a los pobres, esto debería... Pero ¿sabes por qué toda la gente habla así? ¿Sabes por qué? Porque no tiene un anacrino, no tiene un diacrino, no tiene una revelación personal, no tiene un discernimiento espiritual, sino que sencillamente está operando en el hombre natural. Por eso el texto que leímos dice, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque las espirituales se han de discernir espiritualmente hablando. Por eso es de que miras cuánta gente señala, habla, pero porque no tiene un diacrino, no tiene una investigación exhaustiva, por eso no determina, no decide. Así que, amados, creo que están aprendiendo, ¿verdad? Espero en Dios que sí, que estén aprendiendo de parte del Señor a la vida de ustedes. Yo como su pastor, pues estoy siendo responsable en enseñarles que debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, y debemos, hermanos, de investigar. Te lo voy a decir. En el aspecto del COVID-19, mira, por tanta ignorancia, mira lo que la gente está haciendo. ¿Me entiendes? Hay tanta ignorancia, donde hay poca información, pero la gente está loqueando. Perdón que diga la palabra loquear, pero la gente no haya que hacer, porque no se mete a investigar este tipo de pandemia. No se mete a investigar, solo le llegan al oído que Dios mío, ya la pandemia sigue creciendo y siente que se va de este mundo y se va a ir, si de verdad no hay un diacrino, una determinación, pero una investigación exhaustivamente sobre este tipo de pandemia, que si usted, que me está escuchando, la investiga más, usted va a estar en paz, porque ante todo, Dios está con nosotros y nuestra diligencia, ¿qué más, mis amados? Amén. Muy bien, quiero dar un texto, por favor, de 1 Corintios, porque esto es importantísimo. Aquí en 1 Corintios le di un ejemplo de anacrino y crino, que es una investigación exhaustiva. Ahora le voy a dar un ejemplo de un diacrino, ¿ok? Le voy a dar ejemplo de un diacrino en texto. ¿Qué es un diacrino? Dijimos, es una determinación, ¿sí? Es un decidir, es un separar. Ese es un diacrino. Miremos 1 Corintios, por favor, y esto, mañana vamos a participar de esto que vamos a leer ahorita. 1 Corintios, vamos a ver capítulo 11. 1 Corintios 11, verso 29. 1 Corintios 11, 29. Dice así. Si usted lo tiene, me dice amén. Muy bien, dice, porque el que come, oiga bien, el que come y bebe, aquí hay una palabra, el que come y bebe indignamente, sin discernir. Esa palabra discernir es diacrino, ¿ok? Le estoy dando un ejemplo de diacrino, por favor, que su espíritu entienda esto, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. Esa palabra discernir es diacrino. ¿Y qué dijimos que significa diacrino? Diacrino significa, óyeme bien, significa separar, determinar, decidir. Es decir, como ya exhaustivamente yo ya investigué, como yo ya escarbé lo más que pude, entonces voy a dar voy a tomar una decisión en base a lo que exhaustivamente yo investigué. Entonces dice el texto, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, aquí es diacrino, sin investigar, sin determinar, es decir, yo ya sin discernir, el cuerpo del Señor Jesucristo bebe, dice, el cuerpo de nuestro Señor juicio come y bebe para sí.
Miren pues, basado en el texto, si yo participo de la cena del Señor, para que la cena de Dios, la Santa Cena, al final no esté tomando juicio, no esté bebiendo, no esté comiendo juicio ni bebiendo para sí juicio, ¿qué tengo que hacer? La palabra es discernir. Esa palabra discernir es diacrino. Y esa palabra diacrino es determinar. Es decir, tú tienes aquí la copa y el pan. Ahora disciérnete. Para discernir y para tomar una decisión tú, ¿okay? O digamos que no tienes la copa y el pan, está ahí en la mesa. Pero antes de participar, se te dice, discierne. Esa palabra es diacrino. Pero para discernir, tú necesitas el anacrino. ¿Qué es eso, pastor? Que tú, antes de participar, tú vas a examinarte exhaustivamente. Vas a decir, muy bien, yo fallé este mes, ofendí, yo mentí, robé. Estás examinándote y comienzas. Y cuando comienzas a ver todo eso, pero lo aceptas tú, no somos orgullosos, sino aceptamos lo que hicimos, entonces te doblegas. Y dices tú, muy bien, ya me examiné, ya hice un anacrino, ahora voy a hacer un diacrino. Ahora yo voy a tomar una determinación. Ahora yo determino que lo que he hecho se queda atrás. Y determino y decido participar hoy de la cena del Señor, porque le voy a pedir que me perdone. Pero yo decido tomar porque quiero avanzar. ¿Me explicas? ¿Me explico, perdón? ¿Me explico? Claro que sí. Eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Entonces ya te diste cuenta que es discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Yo quiero parar acá y quiero hacer esta pregunta. Quiero saber si estás entendiendo la palabra discernimiento para poder avanzar un poquito más. Ya se nos fue el tiempo, amados, ¿verdad? Pero tenemos aquí para las 1:30. Pero, mis amados, ¿alguna pregunta que tengas? O por lo menos dime, pastor, ya aprendí. ¿Qué es discernir? A ver quién me ayuda. Muy bien. Aleluya. Muy bien, Sandrita dice, diacrino es separar, determinar, decidir. Anacrino es examinar exhaustivamente, dice Sandrita acá. Muy bien. Eso es importante para complementar el discernimiento, ¿oyeron? Amén, pastor dice, aprendí, qué bien, aleluya, tengo discípulos, ahí tengo hijos que son pilas, entonces, vamos a ver aquí, hermana, muy bien, ya aprendí, dice, ok, sí, estoy entendiendo, muy bien, amén, amén, aleluya, muy bien, qué bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Muy bien, aprendimos que es discernimiento, dice, así es, pastor, ya aprendí. Así que, mis amados, solo estoy dejando un tiempo más. Muy bien, ya aprendí. Ya entendí que es discernir, anacrino. Aleluya. Muy bien. Ok, muy bien, mis amados, paremos ahí pues, paremos un momento ahí, ¿de acuerdo? Y quiero que sigamos, entonces, en el nombre de Jesús, sigamos. Eso es. Entonces, muy bien, es importante. Estamos aprendiendo qué es discernir, dice. Por eso, mire pues, yo me tomé el tiempo, porque entonces yo te voy a mostrar ahorita que nosotros, por ejemplo, tenemos que aprender a discernir, óyeme bien, entre lo malo y lo bueno. ¿Ok? Ahí tiene que entrar el anacrino y el diacrino, porque es importante que lo comprendamos.
Muy bien. Excelente palabra. Muy bien. Se está captando, dice hermano Giovanni. Es clara, dice hermano Juanito. Muy bien. Excelente, mis amados. Muy bien. Antes de seguir, pues me hablaron acá. Me pasaron, mi amada esposa me pasó. Nos está viendo Helen Lanzas, creo que es. Manda saludos desde Nicaragua, así que agradezco al Señor que nos estén viendo desde Nicaragua en este momento. Que el Señor ayude a esta nación, que el Padre ayude a la nación de Nicaragua, hermanos, que el Señor tenga misericordia también de Nicaragua y que los ayude en medio de todo lo que está aconteciendo, que guarde esa nación también para la gloria del Señor, amén. Y así a los hermanos que nos están viendo en otros países también, así que ayer nos estaban viendo de Los Ángeles, nos están viendo de Nueva York también, y nos estaban viendo en Nueva Jersey. Qué privilegio eso, mis amados, que estamos llegando y que esta palabra pueda nutrir la vida de los que están escuchando para que nuestra vida pueda avanzar más para la gloria del Señor, amén. Muy bien, entonces sigamos mis amados, ya en vista de poder trasladarle esta palabra. Ahora yo quiero pedirle, por favor, si usted me regala un tiempo más, entonces vamos a dar ejemplos de lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿me entiende? Nosotros, y aquí va para los jóvenes, si los jóvenes me están escuchando, por favor, jóvenes, miren, patojos, así les decimos aquí en Guate también, muchachos, por favor, ustedes también tienen que entender esto. ¿Saben por qué? Porque ustedes están expuestos a este siglo XXI y ustedes tienen que saber distinguir, tienen que separar entre lo que es santo y lo que es profano. Es que esto es importantísimo que nosotros lo entendamos. Entonces, vamos a dar ejemplos y por eso pedí a los jóvenes. Claro, aquí entramos todos los que estamos un poquito más jóvenes y los adultos, los ancianos. Voy a dar un ejemplo, hermanos, de qué es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿ok? El ejemplo es que nosotros tenemos que, número uno, tenemos que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, ¿de acuerdo? Otra vez, ¿qué tenemos que aprender a discernir? Ejemplo número uno, entre lo santo y lo profano. Lo que te voy a explicar ahorita, sí, amado, tiene que ver con lo que ya te expliqué de la palabra anacrino y diacrino. O sea, si tú ya lo tomaste, entonces va para los jóvenes. Porque los jóvenes en este tiempo, miren, los jóvenes toman decisiones. Oigan muy bien, jóvenes, señoritas que me escuchan, si hay algún patojo que te está enamorando por ahí, o si ya tienes novio, qué sé yo, mírame y escúchame bien. Tú antes de tomar una decisión, hablo con los jóvenes, antes de tomar una decisión, tienes que discernir si esa decisión que vas a tomar o que estás tomando te está llevando a lo santo o te está llevando a lo profano. ¿Me entienden, jóvenes? Porque hay jóvenes que, por ejemplo, que un joven tome la decisión, por ejemplo, de ya no seguir sirviendo a Dios. La pregunta sería, ¿es una decisión santa o una decisión profana? ¿Verdad? Alguien me podría decir, pastor, aquí no necesito tanto discernimiento, pero porque no está discerniendo, oíme bien, pero porque no está discerniendo, porque no está haciendo un anacrino, porque no está investigando exhaustivamente. Digamos que hay un plan diabólico atrás del joven, atrás de la señorita, que Satán lo que quiere es destruirlo, que Satán ya se dio cuenta, el diablo, pues el reino de las tinieblas, ya se dio cuenta. Oíme bien, se dio cuenta que ese joven tiene un llamado de Dios, tiene un ministerio a pastorear, a evangelizar, profético, un tremendo adorador, un músico, un salmista, ¿me entienden? Una tremenda dancista de parte del Señor. Entonces Satán en algún momento sabe que el joven tiene un llamado de Dios, pero el joven ahorita no sabe distinguir, no sabe discernir entre lo santo y lo profano, y quiere tomar una decisión para irse a lo profano, porque el reino de las tinieblas lo que quiere es destruirlo. Pero si ese joven se vuelve ante esa situación que está viviendo, se vuelve a un anacrino, se vuelve a Dios y comienza a investigar, Señor, pero ¿por qué
ejemplo, ¿por qué ha venido eso a mi corazón? ¿Por qué ese pensamiento de ya no seguir? ¿Por qué ese pensamiento de quedarme? ¿Por qué ese pensamiento de odiar a tal persona? Y entonces tú comienzas a investigarte exhaustivamente internamente la razón por la cual vino eso, y te aseguro que Dios te va a responder. Y cuando Dios te responda y te va a mostrar lo que Dios tiene para ti en el futuro, entonces tú vas a tener un diacrino. ¿Y qué es un diacrino? Vas a tomar una decisión. Vas a decir, no, a esto no me va a mover. Esto profano no me va a mover. No, de ninguna manera. Tú tomas la decisión y dices, yo voy a seguir en las luchas y en las pruebas, yo seguiré a Dios. Pero por eso, jóvenes, hermanos, familias que me escuchen, no tomes una decisión sencillamente porque no estás de acuerdo con algo, no estás de acuerdo, me voy a divorciar porque no estoy de acuerdo con mi esposa, pero no tomes una decisión tan rápido si no te has investigado. ¿No será que eres tú el que está fallando? Porque a veces nosotros le echamos la culpa a todo el mundo menos nosotros, cuando los primeros que debemos de investigarnos somos nosotros mismos. Acuérdate cuando el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo, le decía, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Entonces, primero es tú y después la doctrina, porque primero tienes que verte a ti mismo cómo estás. Muy bien, perdón que miremos entonces, miremos que nosotros tenemos que discernir entre lo santo y lo profano. Ezequiel capítulo 44. Vamos pues. Ezequiel, por favor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde está? Aquí está. Ezequiel capítulo 44, por favor. Verso 23. Dice así. Ezequiel 44, 23 dice. Oiga bien, mire el texto, dice. Y enseñarán. Esto es impresionante. Dice. Y enseñarán, estoy en el verso 23 de Ezequiel 44, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia, dice, hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir, que es sabiduría, entre lo limpio y lo no limpio. Mire la instrucción. Hay que enseñarle al pueblo. Y esa es mi tarea como pastor, enseñarle a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, ¿sí? Y les enseñarán a discernir entre lo limpio, óigame bien, y lo no limpio. Entonces, aquí estamos viendo el texto que nos dice, hay que enseñarle. Y eso es lo que hay que enseñarle a la iglesia en este tiempo. Al púlpito no se sube solo para dar mensajes motivacionales. Un mensaje motivacional es bueno porque motiva tu espíritu, motiva tu alma, pero el fin es preparar discípulos, preparar hombres y mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios y que tengan activos el don de discernimiento para que puedan discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo limpio y lo que no es limpio. ¿De acuerdo? Muy bien. Miremos estas dos palabras para que lo comprendamos. La palabra profano y la palabra santo. ¿De dónde saca eso, pastor? De Ezequiel capítulo 44, versos 23. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿De qué es profano? La palabra profano, cuando tú la buscas en el hebreo, esa palabra profano quiere decir manchar, contaminar. Puede ser una contaminación ritual, una profanación del altar sagrado. Te lo voy a explicar otra vez. ¿Qué es profano? Profano es, en el hebreo es manchar, contaminar. Puede ser una contaminación ritual o la profanación del altar sagrado. Lo explico. Profano. Jóvenes, óyeme, discierne entre lo profano y lo santo. Por ejemplo, perdón que diga esto, pero si tienes tu novio y tu novio te dice, no estás casado con él, nada, solo te dice, dame una prueba de tu amor. ¿Y qué es una prueba de amor? Sexualmente hablando.
permíteme estar contigo para saber si me amas. Yo preguntaría a los hijos de Dios, porque una cosa es la persona que no tiene el temor de Dios y la otra es los que son hijos de Dios. Si tú, señorita, digamos que sirves a Dios, que vas a la iglesia, que cantes y aplaudes, si otro joven de la misma iglesia, otra iglesia, te pide una prueba de amor, ¿eso es profano o eso es santo? Es una pregunta que le hago a todos. ¿Profano o santo? Porque a mí me dice la Biblia, ¿verdad? Que no debemos de, porque lo profano es manchar, es contaminar, ¿ok? Si no es llegar al matrimonio, como Dios quiere que se llegue. Perdón que di ese ejemplo, pero solo te estoy diciendo. Otro ejemplo que te puedo dar sería el ejemplo del altar. Por ejemplo, un joven que esté ministrando en cualquier privilegio que se le ha asignado, pero que esté cometiendo un montón de situaciones en su vida, de pecados, está profanando, eso es profano. Ahora, ¿qué es santo? Lo santo, escúchame bien, denota un acto o un estado por la cual la persona o las cosas se apartan para el culto a Dios. Lo repito, lo santo denota un acto o un estado por la cual personas o cosas se apartan para el culto a Dios. ¿Ok? Entonces, en este caso que estamos hablando de santo, es el estado de la persona que se consagra a, que determina emplearse a. Para cuando usted mira, el apóstol dice que Dios nos ha hecho un llamado santo. Entonces nuestro llamado es un llamado santo. Así que nosotros, óigame bien, tenemos que aprender a tomar decisiones en base al discernimiento, a las decisiones que voy a tomar. Si es la decisión que tomaré, es algo que va a profanar o algo que me va a santificar. Entonces, si tú, antes de tomar la decisión, tú examinas exhaustivamente, entonces vas a hacer un diacrino. Vas a determinar, no, esto me va mal, me aparto. Esto me va para bien, lo sigo. Porque eso es discernimiento. ¿Hace falta ese discernimiento para este tiempo? Sí hace falta ese discernimiento. Nuestra iglesia de este tiempo se está haciendo más a las cosas del mundo que el mundo hacerse a las cosas de la iglesia. Entonces nosotros, yo como tu pastor, te estoy diciendo, aprende a discernir, porque yo no puedo estar ahí contigo en cuanto vas a tomar una decisión de tu vida, sino que eres tú quien tiene que tomar una decisión. Pero mira si esa decisión te va a llevar a profanar o te va a llevar a santificarte y a consagrarte más. Termino con este texto porque dije 10 minutos más y ya se nos pasó. Miremos un texto más porque yo quiero que veas, siempre hablando de lo profano y lo santo y la consagración, que es algo que tú tienes que aprender a discernir. Nadie tomará la decisión por ti, eres tú quien la tomará. Así que toda decisión que tomes, primero discierne si esa decisión te bendice o te va a acarrear un montón de problemas. ¿De acuerdo, señorita? Primero analiza si la decisión de irte bajo de agua con tu novio te va a traer bendición con tus padres o te va a traer una buena disciplina. Entonces aprende a discernir entre lo santo y lo profano. Levíticos, para concluir con ustedes, Levíticos capítulo 10, por favor. Vamos a ver acá Levíticos 10, verso 9. Levíticos capítulo 10, verso 9. Le quiero mostrar algo aquí porque es importante que usted vea lo siguiente. Aquí Jehová habló a Aarón el sacerdote, y le dijo, mira lo que el Señor le dijo a Aarón. Verso 9, por favor. Dice, tú, oiga bien, Dios hablándole a Aarón, dice, y Dios hablándote a ti hoy, para que disciernas entre lo santo y entre lo profano, entre lo que es limpio y lo que es impuro. Dice el verso 9, tú y tus hijos contigo no beberéis, oiga bien, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Verso 10, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Es increíble. Ayúdeme, por favor. Concluimos hoy acá. Para que el sacerdote pudiera discernir, oiga bien, entre lo profano
y lo santo, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote antes? ¿Qué era lo que el sacerdote tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Porque el sacerdote era el llamado a discernir y enseñarle al pueblo. Pero ¿qué le demandó Dios al sacerdote y a los hijos? Verso 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo reunión, para que no muráis, estatuto perpetuo. Es decir, Señor le dice, mira, tienes que estar sobrio, no ebrio. Tienes que estar sobrio, tienes que estar en tus 5 sentidos. Solo si estás en tus 5 sentidos vas a poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo limpio y lo impuro. Se los digo. Miren, hermanos, por eso yo he recomendado, he aconsejado y he dicho, no tomes decisiones cuando alguien tiene rencor, cuando alguien está enojado, cuando estás molesto, cuando tienes odio, cuando tienes resentimientos, cuando no quieres ver a alguien. Cuando estás así, no tomes una decisión. ¿Sabes por qué? Te lo explico. No necesitas tomarte una copa de vino para estar ebrio, ¿sí? O una tu cerveza. No necesita. Te lo voy a explicar. Abre tu mente. Ejemplo, vienes tú y tienes odio contra alguien, y ya estás embriagado. No te embriagaste de vino, de alcohol literal, pero estás embriagado por el odio. Cuando estás embriagado por el odio, entonces la pregunta es, ¿puedes discernir entre lo santo y lo puro? La respuesta es no. ¿Puedes discernir entre lo profano y lo santo? No. ¿Por qué? Porque estás embriagado. ¿De qué, pastor? De odio, de rencor. Estás embriagado. Entonces, mientras tienes algo contra alguien, tienes un resentimiento contra alguien, entonces si tienes un resentimiento, no tomes ninguna decisión, porque la decisión que vas a tomar está basado en lo que tú estás viviendo. Entonces no estás en tus 5 cabales, y al final la decisión que tomaste no fue la correcta. ¿Pero por qué la tomaste? Porque estabas bajo el efecto de una embriaguez, pero no es embriaguez de vino, embriaguez de licores, embriaguez de cualquier sustancia, sino era una embriaguez en tu alma de tristeza, de decepción y desánimos. Por eso, matrimonios, cuando ustedes estén en discusiones, en algún momento hay una especie de embriaguez, no de un vino literal, pero hay una embriaguez de molestia, de enojo. Entonces no tomes una decisión, porque a veces cuando hay una molestia en un matrimonio, a veces se dice, me voy a ir. Perdóname, pero no estás discerniendo. No hay discernimiento, no hay anacrino, no hay diacrino. ¿Por qué? Porque estás embriagado con el ardor, con la ira, con el enojo. Mi consejo como pastor para la iglesia que estoy pastoreando, y todos aquellos que me están escuchando en diferentes países y aún en nuestra nación, en el nombre de Jesús yo te digo, por favor, aprende a discernir para que puedas tomar buenas decisiones en tu vida. Si estás bajo el efecto de una embriaguez, llámese odio, llámese rencor, llámese resentimientos, amargura, no tomes decisiones. Mejor, primero, busca la sanidad interior de tu alma. Cuando ya estés sano del odio, cuando estés sano del rencor, del resentimiento, de la amargura, entonces ahí yo sí te digo, investiga anacrino, y ahí vas a tomar una decisión en tus 5 sentidos. Eso es lo que el Señor le dijo a Aarón. En el caso de Aarón y sus hijos fue con el vino literal, pero en el caso nuestro, amados, tiene que ver con el texto que te dice a ti la Escritura en Tesalonicenses, si no estoy mal, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, cuando alguien está embriagado de odio, de rencor, de amargura, toda decisión que tome está mal. Jovencitas, por favor, óiganme. No te embriagues de amor. Hoy creo que es sábado, servicio jóvenes, ¿verdad? Así que jóvenes, escúchenme. No te embriagues de amor por alguien, porque la mayor parte de jóvenes, cuando se embriagan de amor, ya no tienen discernimiento. Sé
se envolvieron en la palabra amor, porque a veces no saben ni qué es amor. Te embriagaste de amor. Y entonces te está diciendo tu papá, tu mamá, mira, el patojo no te conviene, pero como estás bien embriagada de amor, ¿cuál es tu respuesta? Déjenme vivir a mí, porque esa es mi vida. Claro, si estás embriagada, ¿cómo vas a tener discernimiento para tomar una decisión? Por eso es de que muchos han cometido errores por eso mismo. Así que yo motivo a las jovencitas, a los muchachos, no se embriaguen de amor, por favor, porque si se embriagan de amor, no pueden discernir entre si el patojo ese era el que Dios tenía para ustedes o no era. Y que la patoja que ustedes están embriagados no era, pero como están bien embriagados de amor, ¿verdad? Entonces esa es y con esa me quedo. Ya cuando se casaron y se despiertan al siguiente día de la luna de miel, ya se dio cuenta que se transformó en otra, que no era lo que usted vio, pero usted reaccionó porque ya se le pasó la embriaguez, pero ahora ya unió su vida con alguien más. Jóvenes, les motivo, pero les exhorto de parte de Dios, y hermanos, por favor, hermanos de la iglesia, no nos embriaguemos, porque si vivimos embriagados en odio, rencores, en todo, no podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Que el Padre te bendiga, que el Padre te dé mucha bendición en este tiempo que estamos viviendo, y que bendigo, obedezcamos al Señor y seamos buenos hijos de Isaacar en este tiempo para discernir entre lo bueno y lo malo. Amén, mis amados. Muy bien, que el Señor les bendiga.